que de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar. Dice, como se aprecia la regla de integración contable presupuestaria con el principio de imputación presupuestaria, ¿no es cierto?, es prioritario en las instrucciones. Seguimos. Ingreso por percibir y deuda flotante, que era lo que estábamos hablando antes. Respecto a lo expresado en el punto anterior, cada municipio tendrá la responsabilidad de asegurarse de que los deudores y acreedores presupuestarios originados en los ingresos por percibir y en la deuda flotante respectivamente correspondan a ingresos, gastos devengados, que estos cuenten con la documentación de respaldo considerando los criterios establecidos, ¿no es cierto?, en la circular, oficio circular 20.101 del 2016 de la Contraloría. En el caso de los derechos reconocidos como ingreso por percibir, la municipalidad debe tener en cuenta la normativa que rige al castigo, que estábamos hablando respecto de los ingresos presupuestarios, ¿no es cierto?, respecto de los ingresos que se consideran como deudores incobrables. Bueno, en ese caso está la normativa del artículo 66 del decreto de ley 3063 del 79 sobre rentas municipales, que faculta a las municipalidades para que una vez agotados los medios de cobro de toda clase de crédito, previa certificación, ¿no es cierto?, pueden rebajar de la contabilidad. Acá tenemos el uso de las cuentas, ¿no es cierto?, que indica las cuentas correspondientes a los subgrupos 113, 14, 16, 214, 16, que reflejan variaciones de disponibilidades, ¿no es cierto?, que transitoria y permanentemente no afectan el presupuesto al momento de generarse, solo deberán utilizarse cuando la normativa legal, las instrucciones, las autorizaciones específicas emitidas por el organismo contralor así lo determinen, debiendo ser regularizados los saldos provenientes de años anteriores cuando ya no se cumplan las condiciones que originalmente determinaron el tratamiento extrapresupuestario. Invariabilidad de los saldos iniciales, ¿no es cierto? Los saldos finales determinados al término del año 2020 en cada una de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio deben mantenerse invariables al inicio del ejercicio año 2021. Por lo tanto, no procede modificarlos directamente al momento de efectuar la apertura del nuevo ejercicio, salvo en los casos señalados en el oficio 36796 del 2020, que imparte las instrucciones al sector municipal sobre saldo inicial y ajuste de primera opción para el ejercicio contable del año 2021. Y aquí estábamos hablando de la recuperación de los activos de bienes de uso, ¿no es cierto? Las adquisiciones de bienes efectuadas a partir del año 2013 han debido reconocerse como bienes de uso, siempre que su costo de adquisición individual sea igual o superior a 3 unidades tributarias mensuales, por lo que las compras bajo este límite se debieron contabilizar en cuentas de gastos patrimoniales, situación que también deberá cumplirse en las adquisiciones que se realicen durante el ejercicio contable 2021. Tratándose de aquellas adquisiciones que comprendan un grupo de bienes muebles de la misma especie, maquinarias, equipos de oficina, muebles en serie y herramientas, definidas para la apreciación de los bienes de uso, de acuerdo a la resolución 3, se podrá considerar para los efectos de la determinación del costo igual o superior al 3 UTM, el valor total de cada adquisición correspondiente al grupo de bienes de que se trate, grupo homogéneo de incorporación, debiendo incorporarse al control contable como un solo bien. Respecto al control físico, este deberá mantenerse en forma individual por cada uno de los bienes. Si se decide aplicar grupo homogéneo, se debe comunicar a la Contraloría General de la República. Bueno, estábamos hablando de los registros auxiliares, en los cuales deben habilitarse registros auxiliares para las cuentas por cobrar, las existencias, bienes de uso depreciables, bienes de uso no depreciables, costos de inversión, cuentas por pagar, y estos tienen que ser consistentes con los saldos registrados en el sistema contable, ¿ya? Y cualquier diferencia detectada debe ser regularizada durante el presente ejercicio 2021. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de los informes presupuestarios. Tenemos que presentar el informe presupuestario inicial, ¿ya?, en el cual, ¿no es cierto?, lo incorporamos en la plataforma de la Contraloría y dijimos que la información presupuestaria inicial tiene que estar dada, primero que nada, ¿no es cierto?, a nivel de ítems, pero hay excepciones respecto de las transferencias, las cuales deben ser informadas, ¿no es cierto?, hasta el último nivel de desagregación, conjuntamente con las iniciativas de inversión. Luego tenemos el informe analítico presupuestario de iniciativas de inversión, ¿ya? Este informe anual. Es la definición, ¿no es cierto?, digamos, la definición de las
obras de inversión que a nivel municipal se van a ejecutar, ¿ya? Después tenemos el informe analítico presupuestario de iniciativas de inversión, ¿ya? Las actualizaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con aquellas modificaciones que hayan experimentado los proyectos de inversión en términos de presupuesto. Luego tenemos en la parte contable, bueno, esa es la parte presupuestaria, ¿no es cierto?, que tenemos que ver con los informes analíticos presupuestarios de iniciativas de inversión, cuando incorporamos los proyectos de inversión, y también tenemos el informe analítico presupuestario de iniciativas de inversión, que lo informamos en forma mensual. Por ejemplo, si vamos incorporando, ¿no es cierto?, proyectos de inversión, lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, en forma de, lo vamos a hacer en forma de desde el punto de vista presupuestario, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, tenemos lo que son los informes contables, y los informes contables, ¿no es cierto?, lo tenemos ahí, primero que nada, el balance de comprobación y de saldo, ¿cierto? Tenemos el balance de comprobación y de saldo desagregado, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, están desagregados por áreas de gestión, ¿ya? Y el balance de comprobación y de saldo agregado está incorporando, ¿no es cierto?, la consolidación de todos los informes contables pertinentes de las áreas de educación, salud, municipal, cementerio, menores, en los casos que corresponden, ¿ya? Luego tenemos el informe analítico de variaciones de la ejecución presupuestaria, en el cual, ¿no es cierto?, es el informe que refleja todo el movimiento presupuestario, ¿ya?, de la municipalidad, el uso, obviamente, del plan de cuentas presupuestario que en cada caso se ha determinado, ¿ya? También tenemos el informe analítico de variaciones de la deuda, de qué manera el municipio, aquellos municipios que hayan adquirido compromisos o deudas, ¿ya? Van a tener que ir informados. A pesar de eso, de igual forma, ¿no es cierto?, los municipios informamos que no existen deudas correspondientes, ¿ya? Luego el informe analítico de variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión. En este registro, ¿no es cierto?, registramos todos los movimientos financieros, ¿ya?, que se han generado producto del desarrollo de los proyectos de inversión municipal, ¿ya? Tiene las mismas características que el informe analítico de variaciones de la ejecución presupuestaria, pero este tiene informe analítico de las variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión. O sea, todos los gastos, todos los desembolsos que han significado el pago de compromiso proveniente de la ejecución de proyectos de inversión. Y luego tenemos el libro diario mensual, en el cual hay que enviarlo a la Contraloría. Y cuando hablamos del libro diario, hablamos, ¿no es cierto?, del registro de todos los asientos contables que se han ejecutado durante el periodo de información, ¿ya? Todos los registros al debe de las cuentas, todos los registros al haber, y ese libro diario, ¿no es cierto?, la sumatoria de sus debes y de su haber, tienen que estar debidamente cuadrados, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas. Profesor, Sí, dígame. yo quería hacer un alcance que el año pasado y este año me llamaron dos municipios que donde en la plataforma del Psicogen le aparecían ¿Ya? descuadraturas dentro de los informes contables. ¿Ya? Entonces, no sabían cómo ubicar la descuadratura. Entonces, ahí hay que, les expliqué yo que dentro de la misma plataforma hay unos informes de cuadratura. Entonces Correcto. uno se va a esa parte y le dice en forma específica cuál es la ¿Dónde, cuenta o la dónde cuadratura. está el error? Sí, ¿dónde Exacto. está el error? ¿Ya? Sí. Sí, eso es efectivo, digamos. O sea,
en ese sentido el programa en la plataforma igual tiene su ayuda, ¿ah? Su colaboración en términos de poder detectar las observaciones. De hecho, cuando uno carga los programas o los informes, ¿no es cierto? De igual forma le va, si hay algún problema mayor, ¿no es cierto? Alguna dificultad mayor, de igual forma lo va, digamos, informando, ¿ya? Especialmente con el uso de las cuentas, los códigos, etcétera. Especialmente se da mucho el caso de los códigos de los proyectos de inversión, ¿ya? Que ahí pareciera que hay como más problema porque es un código que lo va dando el municipio, el código INI, ¿ya? Que tiene varios conceptos para llegar a un gran código general por cada proyecto. Profesor, Sí, dígame. ¿puedo hacer un alcance ahí que yo siempre tengo como dudas porque converso con otros colegas y me dicen una cosa? Porque si usted se fija en el código INI, Sí, hay un numerito donde hay que colocar de quién le envía correcto. En la fuente de el dinero. financiamiento. Sí, la Claro, fuente de entonces, financiamiento. entonces dicen, creo que, no sé si es regional, si es central, Correcto. Si es ya, municipal, si es y central, si es... Exacto, sí, ¿sí? y como qué instituciones se podría decir que son central, Por ejemplo, en el caso de los PMB, los PMU, ¿ya? ¿ya? Que son fondos que provienen de afuera, que no son fondos propios municipales. En ese caso No, yo no, tengo que... ¿Sí? sí, pero ahí serían fondos porque dice también, dice de fondo regional y fondo a nivel central, por decirlo así. ¿Ya? Ya. Cuando nosotros hablamos que le otorgamos código INI, ¿no es cierto? Es porque estamos trabajando desde el punto de vista presupuestario. Cuando nos piden esa información, nos tenemos que referir solamente a aquellos proyectos que tienen una clara identificación presupuestaria en nuestro presupuesto municipal, ¿ya? No tiene Claro, que ver con los otros programas, con los otros proyectos, porque no, tienen, no, no. tienen otro tratamiento. Pero en este caso, ¿cuál sería el ejemplo? El ejemplo clásico es del PMB, PMU, que pasan por el presupuesto municipal y para los efectos de los gastos, ¿no es cierto?, le doy salida por el ítem 31, ¿no es cierto?, por el subtítulo 31, ¿cierto? ¿Qué? Iniciativas de inversión, ¿ya? Y para ese caso, ¿no es cierto?, cuando yo voy creando e incorporando los proyectos, ¿no es cierto?, en esos casos tiene que ir con el código INI completo, ¿ya? Y ahí, en uno de los códigos, ¿no es cierto?, hay que señalar, y eso está tipificado en un instructivo de la Contraloría, cuáles son los Correcto. códigos correspondientes, si es financiamiento interno, si es financiamiento externo, o si es del nivel central, si es del nivel regional, etc. No me recuerdo claramente cuáles son los códigos, pero en la misma normativa, ¿no es cierto?, con todos esos datos se va conformando, en definitiva, ¿no es cierto?, el código INI del proyecto, que es la sumatoria de la región, la provincia, la comuna, ¿no es cierto? Luego viene la fuente de financiamiento, si no me equivoco, y luego viene no, parece que el área de gestión viene también, después viene el código, ¿ya? Que eso lo otorga, que son como máximo 4 dígitos, que eso lo debe otorgar el municipio, y más el código, ¿no es cierto?, algo del financiamiento. No me acuerdo cuál es el orden, pero al final son 12 dígitos que conforman, ¿no es cierto?, el código INI de cada uno de los proyectos. ¿Ya? Profesor, pero mi consulta concreta es que en un momento, en un código, hay que identificar si la institución que envía es de nivel central o regional. Claro, es que eso hay que calificarlo en el momento que yo vaya asignando el código INI. Tengo que tener Por- todos los antecedentes de, sí, de, de, de dónde provienen los recursos y ya, tengo pero que suponga, asimilarlo de acuerdo a la especificidad que aparece ahí en la normativa, a cuál la asimilo respecto del origen de los fondos. ¿Ya? sí lo tengo claro, profesor, pero como ser en forma concreta, supongamos que el dinero lo envía la Subdere, ¿eso ¿Ya? sería de nivel Del nivel, central o regional? nivel central, obvio, Ya, porque viene a nivel ministerial. Acuérdese usted que ya. la subsecretaría, claro, es parte del Ministerio del Interior, por lo tanto, es del nivel central. Y el nivel central está radicado en todos los ministerios que tiene el país, pues, digamos, ¿ah? Claro, ya. ¿Ya?
Y si viene de otro, obviamente, si viene de otro tipo de ministerio, Si es de ministerio, es nivel central, ya. impajaritablemente, ¿ya? Porque como ser cuando Sí, vienen del GORE son nivel regional. nivel regional, así es. Siempre y Ya. cuando, ¿no es cierto?, eh, estén pasando por el presupuesto, acuérdense, que todo esto Sí, no, está, sí, por su, ¿ya? sí, Pero los que sí. están fuera del presupuesto, como por ejemplo los FRIL, tienen otro mecanismo. Ahí en ese caso es el gobierno regional el que tiene que informar el avance de esos proyectos, ¿ya? Sí, los FRIL son regional. Claro, pero no van en esta información, acuérdense, porque no tienen tratamiento presupuestario, Ah, tienen ya, 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 sí. tratamiento, tienen tratamiento extra presupuestario. Acuérdense que los FRIL se manejan en cuentas complementarias, De ¿ya? Que administración están de fondo. administración de fondos, ¿cierto? Y Sí. que están sujetos a la rendición de cuentas respectiva, ¿ya? Ujú. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿no es cierto? Eso para que no nos confundamos. Cuando damos código INI a aquellos proyectos que corresponden a un tratamiento presupuestario, en la cual es responsabilidad del municipio otorgar el código INI. ¿Ya? ¿Y cómo lo otorga? Bueno, hay todo un instructivo que establece cómo partimos, ¿no es cierto? Hay un código región, un código provincia, un código comuna, un código, ¿no es cierto?, de dónde provienen los fondos, ¿no es cierto? Hay un código área de gestión que también lo establece, que gestión, digamos, interna, gestión comunitaria, gestión social, está especificado en las instrucciones que ha entregado la Contraloría respecto de la definición y clasificación e identificación de los proyectos de inversión, como también respecto de los estudios básicos de inversión también. También la municipalidad tiene la obligación de otorgar el código INI para los efectos presupuestarios y contables. Respecto de los otros proyectos que puede ejecutar el municipio, que provienen de fondos externos y que no pasan por el municipio, por el presupuesto, tienen otro tratamiento. ¿Ya? En ese caso, ¿quién tendrá que informar desde el punto de vista presupuestario? Cuando se trata de proyectos FRIL, este otro programa especial, la resolución, no me acuerdo qué resolución tiene el gobierno regional para hacer proyectos. Bueno, en ese caso será el gobierno regional el que tendrá que informar, ¿no es cierto?, el código de estos proyectos, y lo informará en sus informes mensuales de actualización presupuestaria y en los informes analíticos de ejecución presupuestaria de las iniciativas de inversión. ¿Ya? Seguimos. Ya. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una normativa reciente del 30 de abril del 2021. Dice la Contraloría General de la República, en uso de las facultades establecidas. Bueno, ahí está todas las facultades legales que le otorga este ente Contralor sobre la contabilidad, los registros, etc. Dice, y aparece acá las normas relativo a errores. ¿Qué es lo que dice la norma relativa a errores? Dice, los errores son omisiones o inexactitudes de información fiable que estaba disponible al momento de registrar los movimientos financieros económicos o de presentar los estados financieros, como consecuencia de errores aritméticos, de aplicación de políticas contables, de inadvertencia o mala interpretación de hechos, etc. Estos pueden identificarse en el mismo periodo contable en que se cometió el error o en el periodo siguiente. En el primer caso, se corrigen en el mismo periodo, y en el segundo se deben modificar los saldos iniciales del periodo vigente según el procedimiento siguiente. ¿Ya? Bueno, aquí generalmente nos vemos enfrentados muchas veces en el área financiera respecto de interpretación de leyes. ¿Ah? Y cada uno de repente tenemos diversidad en cuanto a las interpretaciones legales que pueden, ¿no es cierto?, concluir y arribar a errores, ¿ah? A errores de interpretación, ¿no es cierto? Y por supuesto que si interpretamos mal, también podemos establecer que existen errores aritméticos, errores de valores. ¿Ah?
Y ahí podemos señalar algunos ejemplos que yo he conocido, ¿ya? Y que después lo tuvo la Contraloría que corregir, que tiene que ver con la determinación de los montos remuneracionales para los efectos de aplicar el PMG, ¿ya? Que ahí, ¿no es cierto?, hubo harta divergencia, harta interpretación distinta de diferentes actores, ¿ya? Pero que en definitiva la Contraloría pudo determinar y aclarar algunos aspectos que estaban en dudosa interpretación, ¿ya? Dice, contabilizaciones erróneas efectuadas durante el año 2021, o sea, durante este año. Dice, la norma de errores de la resolución número 3 del 2020 establece que los errores del periodo contable detectados en el mismo periodo, esto es, durante el año 2021, se corregirán antes del cierre del ejercicio, ¿ya? Y al señalar que se corregirán antes del cierre del ejercicio, yo lo puedo, si lo detecto hoy día, yo lo puedo corregir en cualquier mes dentro del año antes del cierre, ¿ya? Conforme a lo anterior, los ajustes que implican correcciones se deben efectuar e informar como variaciones del mes en que se verifiquen dichas situaciones y se cuente con los antecedentes para su determinación, no requiriendo autorización previa o posterior de la Contraloría, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, todos aquellos contabilizaciones, ajustes por errores, ¿no es cierto?, los vamos a hacer respecto del año 2021 en el mismo periodo en que ocurren, ¿ya? Pero como normativa, ¿no es cierto?, si lo detectamos, tenemos que registrarlo antes del cierre del ejercicio correspondiente. De manera tal que ese error quede dentro del ejercicio contable respectivo. Dice ajuste de errores de años anteriores. Vimos primero el ajuste de errores del año, pero ahora vamos a ver el ajuste de errores de años anteriores, o sea, de lo ya pasado, y del ejercicio actual relacionado con cuentas representativas de movimientos financieros no presupuestarios. Las correcciones de errores de cuentas representativas de movimientos financieros no presupuestarios pueden o no tener efecto presupuestario, ¿cierto? Si la regularización requiere reconocimiento en el presupuesto, se debe registrar contablemente como variaciones del mes, ¿ya? Todo movimiento que hagamos, la información tiene que quedar reflejada en el periodo, ¿no es cierto?, como una variación mensual en el mes que se hizo la corrección. Dice, para aquellas correcciones que no tengan efecto en el presupuesto, se deberá corregir mediante ajuste a la apertura, ¿ya? En ambos casos es requisito contar previamente con los antecedentes que respalden el ajuste, ¿ya? Los respaldo la documentación pertinente a fin de que no se presenten dificultades y que tengamos los respaldos para poder justificar el ajuste que se está disponiendo. Contabilización errónea efectuadas en años anteriores al 2021. ¿Ya? Dice, en este caso, la norma de errores de la resolución 3 del 2020 establece que los efectos de la corrección de un error de periodos anteriores se ajustará con efecto a la apertura del ejercicio en curso, corrigiendo los saldos iniciales de activos, pasivos y resultados acumulados, ¿ya? Cuando se trata de ajustes, ¿no es cierto?, por errores efectuados en años anteriores al 2021, ¿no es cierto?, aquellos que impliquen una disminución, ¿no es cierto?, patrimonial, se van a registrar directamente a resultados acumulados, ¿ya? Según corresponda del periodo contable. Al respecto se pueden distinguir lo siguiente. Primero, ajustes relacionados con deuda flotante e ingresos por percibir, ¿ya? Si queremos hacer ajuste por ese concepto, ¿no es cierto?, tenemos que tener en consideración lo siguiente. Dice, los ajustes de deudores presupuestarios, ingresos por percibir y acreedores presupuestarios, deuda flotante, presentan dos instancias de ajuste. La primera regulariza el traspaso de los deudores y acreedores presupuestarios de años anteriores a las cuentas, ¿no es cierto?, 115.12.10, ingreso por percibir, y la 215.34.07, deuda flotante. O sea, estamos traspasando de un ejercicio a otro los ingresos por percibir y también la deuda flotante, la cual se debe ajustar e informar como variación del mes. Y la segunda regulariza el saldo de las cuentas
121.92 cuentas por cobrar de ingreso presupuestario y las 221.92 cuentas por pagar de gasto presupuestario, según corresponda, mediante el ajuste a la apertura, ya que corrige el saldo que proviene del ejercicio anterior y bueno, aquí se junta el procedimiento que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Luego tenemos los ajustes de errores cuya regularización no implica ejecución presupuestaria en el presente ejercicio. Dice ajustes de errores cuya regularización no implica ejecución presupuestaria en el presente ejercicio. En este caso, lo que corresponde efectuar es un ajuste a la apertura del presente ejercicio con el propósito de que los activos pasivos y resultados acumulados, cuenta 31.102, muestren la situación financiera y patrimonial al inicio del periodo, corrigiendo el error. Algunos ejemplos de errores de esta naturaleza son incorrectas determinación de la depreciación, por ejemplo, no reconocimiento de inmuebles de propiedad de la entidad, etc. Ahí ponen algunos ejemplos para determinar, ¿no es cierto?, y corregir eso. Ahora bien, el municipio debe solicitar a esta Contraloría General autorización a los ajustes a la apertura que desee efectuar en cada mes, previo a su registro contable, para lo cual deberá remitir, conjuntamente con el oficio, la propuesta de asiento contable y obviamente los antecedentes correspondientes. Y aquí se juntan el anexo número 2 con oficio tipo y memorándum técnico, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver más adelante cuando vaya a Profesor, aparecer. ¿Sí? profesor, Dígame. aquí como que siempre me confundo yo en esta parte. Aquí usted está diciendo que si hay un error de años anteriores y este año 2021 realizamos un ajuste que no toque alguna cuenta presupuestaria, tendría que ser un asiento de apertura. Correcto. ¿Ya? Vamos a Ya, repetir. Dice, en este caso, dice, ajuste de errores cuya regularización no implica ejecución presupuestaria en el presente ejercicio. En este caso, lo que corresponde efectuar es un ajuste a la apertura del presente ejercicio con el propósito de que los activos, pasivos y resultados acumulados muestren la situación financiera y patrimonial al inicio del periodo corrigiendo el error. Y algunos ejemplos de errores de esta naturaleza son incorrecta determinación de la depreciación, que era un poco lo que se explicaba en algún momento. Por ejemplo, hay bienes del activo, ¿no es cierto?, que son inferior al monto de su depreciación, cosa que no corresponde, digamos. Y de hecho también hay un ejercicio que si podemos, alcanzamos a revisarlo, lo vamos a revisar, ¿ya? No reconocimiento de inmuebles de propiedad de la entidad. Ahora bien, el municipio debe solicitar a esta Contraloría autorización de los ajustes a la apertura que desee efectuar en cada mes, ¿ya? Previo a su registro contable, obvio, para lo cual deberá remitir conjuntamente con él, hay que pedirlo por oficio, la propuesta de asiento contable, como qué movimientos vamos a hacer, y los antecedentes correspondientes. Y acá se adjunta el anexo número 2, el oficio y el memorando técnico. ¿Qué significa el memorando técnico? El formato, ¿no es cierto? El nombre de la cuenta, el código, el debe y el haber. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos para hacer la corrección correspondiente? Y acá si nos fijamos, ya está registrado el movimiento a la cuenta 31.102 resultados acumulados. ¿Ya? Vamos a ver que no. Ya. Luego tenemos el ajuste de primera adopción de la normativa contable. De acuerdo al instructivo de primera adopción, y ahí aparece el número del oficio, los ajustes de activo y pasivo producto de la primera adopción de la normativa contable se deben efectuar mediante un ajuste a la apertura, directamente contra la cuenta 31.105, ajuste de primera adopción. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Todos los ajustes de primera adopción se van a cargar, se van a registrar en una cuenta patrimonial, ¿ya? Código 3, patrimonio, ajustes de primera adopción, y a más tardar al término del ejercicio contable 2021, salvo que se solicite a este organismo contralor de manera formal una extensión del plazo para los activos pasivos señalados en el numeral 9 del instructivo, exponiendo las circunstancias que sí lo ameritan. ¿Ya? Ahí están los bienes nacionales de uso público. ¿Ya?
Y ahí, ¿cómo podemos fundamentar, ¿no es cierto?, que necesitamos más apoyo técnico para poder incorporar estos bienes en el inventario municipal, especialmente lo que tienen que ver con los activos relativos a los bienes nacionales de uso público. ¿Ya? Estos ajustes a los saldos iniciales deberán contar con la aprobación de este organismo contralor, la cual deberá solicitarse con anterioridad a su registro contable mediante oficio firmado por el alcalde, adjuntando la propuesta de asiento contable y los antecedentes correspondientes. Se adjunta anexo 3 con oficio y también se adjunta, ¿no es cierto?, el memorando técnico. De hecho, aquí están dando todo el procedimiento, la forma, cómo hay que hacerlo para los efectos de hacer estos ajustes de primera adopción. Finalmente, cabe señalar que cualquier consulta sobre la materia, y acá está lo que yo les había señalado, deberá efectuarse a la División de Contabilidad y Finanzas Públicas, áreas normas del sector municipal, al correo electrónico nicspm@contraloría.cl. Pero también quien está viendo este tema es la jefa de División de Análisis Contable y Finanzas Públicas de la Contraloría. ¿Ya? Profesor, profesor, Sí, sí, le ¿puedo hacer una escucho. consulta? ¿Por qué la incorporación, como se delante usted hablaba de los bienes de uso público, Sí, tenían que ir a la cuenta 311-05, ajustes de primera adopción, ¿cierto? sí, sí. ¿Y por qué no van a la 311-02, resultado acumulado? Porque lo que pasa es que, de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con un tema técnico de información, que lo ha dispuesto por un lado la Contraloría, de manera de no mezclar, ¿no es cierto?, los ajustes con otro tipo con otro tipo de operaciones, ¿ya? Cuando se habla de ajuste de cuando se habla de ajuste de primera adopción, todos los ajustes van a ir, ¿no es cierto?, a esta cuenta, ¿ya? Que yo también pensaba, ¿no es cierto?, que pudo haberse ido registrada, ¿no es cierto?, una cuenta si significaba disminución de patrimonio, ¿no es cierto?, a una cuenta de gasto patrimonial, ¿cierto? Perfectamente. Pero para los efectos de control y para los efectos de registro y de análisis, ¿no es cierto?, para poder determinar cuáles son los efectos que va a surtir todo este cambio, ¿no es cierto?, del sistema. Por eso se han habilitado cuentas especiales. Acuérdense usted que hasta el año 2020 no existía la cuenta ajuste y primera adopción, sino que nace a contar del 1 de enero del año 2021, ¿ya? Y por eso es que se crea específicamente para este tipo de registro, nada más que eso, ¿ya? Se supone que ya cuando nosotros hayamos hecho completo el ajuste, ¿no es cierto?, de primera adopción, nosotros vamos a entender como que el sistema ya ha funcionado en forma normal de mucho tiempo, ¿ya? Profesor, ahí Sí, se supone que estos bienes de uso público también en algún momento cuando se hicieron una plaza, por decirlo así, se sí, tiraron a gasto. justamente, sí, obvio, claro, Claro, porque no existía obligación, ¿no es cierto?, de activarlo, sino que esto nace claro. ahora desde el año 2021. Acuérdense ustedes que cuando se hacían todos y de hecho está establecido, ¿eh? Está establecido que cuando se hacen proyectos de inversión que tienen una clara identificación hacia la comunidad, ¿no es cierto?, las plazas, los espacios públicos, no se activaban, pues, digamos, no pasaban a dominio municipal, por decirlo de alguna manera, sino que se tiraban directamente a gastos patrimoniales, salvo que se trataran, ¿no es cierto?, de bienes de uso, pues, como por ejemplo, a ver, se construía un edificio municipal que era para uso municipal, en ese caso había que activarlo, porque era un bien de uso, ¿ya? Pero no así los bienes nacionales de uso, las plazas, los jardines, los espacios públicos, ¿no es cierto? Las áreas públicas no se consideraban y no se activaban. Pero ahora con la nueva normativa, obviamente que se deben incorporar, ¿ya? Profesor, Todos los espacios, dis- ¿sí? disculpe que siga insistiendo, porque yo veo como la diferencia, como hacer, yo consulté en Contraloría, ¿Ya? supongamos en el caso de los camiones, por lo general, ¿Ya? que dona el gobierno regional, ¿Sí? ¿Ya? donación. ¿Ya? Entonces, ahí me decían que yo tenía que incorporarlo contra resultado acumulado. ¿Ya? ¿Ya? Me imagino que la diferencia es porque es una donación.
porque ¿correcto? nunca Y lo otro, fueron, nunca fueron ingresados como gastos, sino que es por primera vez que se están ingresando. exacto, justamente, eso puede ser una de las justificaciones, pero Ya. más que lo que estamos conversando, ¿no es cierto?, tiene que ver con el sistema de control y de registro y de análisis, más que nada, ¿ya? Eh, Ahora, cuando yo hago eso, obviamente, claro, corresponde a ejercicios anteriores, ¿cierto? Pero ahí hay que analizar en forma particular cada uno de los bienes, ¿ah? Porque va a tener que, por ejemplo, hay bienes que nunca han sido, no han sido ingresados a la contabilidad, y hay otros que sí han sido ingresados y que los tengo que ajustar a la nueva normativa. Entonces también hay que ir viendo en forma particular cada una de las situaciones. Profesor, ¿puedo hacerle una ¿Sí? consulta? ¿Sí? Dígame. Mire, lo que pasa es que nos pasó que el año pasado se devengaron más ingresos de lo que correspondía. Entonces la colega hizo este año el decreto para rebajar ese monto que se devengó de más y que obviamente yo tengo en ingresos por percibir. ¿Ya? Entonces, ese ajuste que fue de error, digamos, ¿Ya? ¿es contra una cuenta ajuste a los ingresos presupuestarios o la resultado Pero eso, acumulado? pero eso lo hicieron Es, ¿cuándo ocurrió el hecho? el hecho, o sea, se detectó este año que el año ¿Ya? pasado, cuando se devengó el rol de patente, hubo un error en una patente. ¿Ya? Entonces, yo tenía que rebajar la 115.12.10, que es de operaciones años ¿Ya? anteriores, porque la tenía ¿Correcto? sobrevalorada, ¿cierto? Ya. ¿Correcto? Entonces, yo hice el ajuste, pero ¿Ya? rebajando la 115.12.10 contra, no me acuerdo si fue ajuste a los ingresos presupuestarios y que ahora me entró la duda, o contra resultado acumulado. ¿Con cuál debió Debiera, ser? en mi opinión, ¿Mm? debiera ser contra resultados acumulados. ¿Sabe por qué? ¿Ya? Porque lo que usted está ajustando, ¿no es cierto?, corresponde a utilidades que se generaron en periodos anteriores, ¿ya? Sí, ¿No es cierto? Por lo tanto, debiera corresponder ajustarlo a la cuenta, digamos, resultados de ejercicios anteriores, ¿ya? ya, Desde ya. el punto de vista conceptual, si lo analizamos en ¿Mm? forma muy exhaustiva, ¿no es cierto? Estamos normalizando, en cierta forma, resultados que son de ejercicios ya pasados, Sí. ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Por lo tanto, en mi opinión, correspondería hacer el ajuste contable contra la cuenta resultados acumulados. ¿Ya? Ya, y este ajuste, ¿no era necesario informar, pedirle autorización a Contraloría? ¿O sí? De acuerdo a la normativa, mira, hay una parte por ahí que depende de los montos que impliquen, ¿no es cierto?, estos ajustes, ¿ya? Hay que pedir la autorización a la Contraloría. Vamos a ver si más adelante me aparece en los apuntes, parece que aparece registrado ahí en los apuntes respecto a los montos, ¿no es cierto? Hay unos montos también que establece la Contraloría en la cual debe pedirse autorización, ¿ya? Viene Porque Profesor, usted, expresado en unidades tributarias. disculpe, lo que profesor, pasa es que usted anteriormente había dicho que si la regularización que tienen efecto en el presupuesto se pueden hacer en el momento. ¿Correcto? ¿Sí? Por lo ¿Sí? tanto, esta sería una de esas, ¿o no? Claro, pero a ver, pero si lo miramos desde el punto, eso lo miramos desde el punto de vista presupuestario, pero si lo miramos desde el punto de vista contable, ¿no es cierto? Obviamente que esa regularización, ¿no es cierto?, de ese ingreso que fue erróneamente Mm, registrado, ¿no es cierto?, corresponde, ese registro, ese monto, está considerado dentro de los ingresos, ¿no es cierto?, dentro sí. de un resultado. Y si lo Mm, analizamos en mayor detalle, obviamente que está incorporado dentro de los resultados acumulados, ¿ya? Por mm, lo tanto, en contabilidad, ¿no es cierto?, tenemos que, cuando hacemos las regularizaciones, tenemos que hacer las contrapartidas de aquellas cuentas que hayan intervenido, ¿ya? Ahora, lo que pasa, ¿no es cierto?, que cuando se terminan los periodos, ¿no es cierto?, lo vamos tirando, vamos haciendo los traspasos de cuentas respectivas, en este caso, cuando se trata de ejercicios anteriores, de resultados anteriores, lo vamos tirando a resultados acumulados. Como esto es un ejercicio ya pasado, un ejercicio anterior, debiera registrarse como un resultado contra resultados acumulados, ¿ya? Porque es un claro ingreso, claramente un ingreso
efectivo, ¿ya? Que yo lo consideré como, está considerado, ¿no es cierto? Hasta mientras yo no haga la regularización, está considerado como un ingreso, como un resultado acumulado, ¿ya? Sí. Acuérdense ustedes que cuando yo devengo, ¿no es cierto? Inmediatamente cuando yo devengo las patentes, inmediatamente, ¿no es cierto?, lo registro como un ingreso patrimonial, ¿cierto? Por ejemplo, el cargo de la patente, el rol de patente, ¿cierto? Sí, Por lo sí, tanto, sí. después, producto de los movimientos que se van generando, ¿no es cierto?, al final, ese ingreso se transforma en un resultado acumulado, ¿no es cierto? Porque tengo Sí, que en el pasar asiento de cierre, los, sí. ¿no es cierto?, al producto de Mm. los cierres tengo que ir haciendo los cambios, pero la esencia, en ese caso, del ingreso, del resultado de esa operación, corresponde a ejercicio, a resultados de operaciones años anteriores o resultados acumulados. ¿Mm? Profesor, Sí, dígame. y al profesor, Sí, y lo que dice la dama ahí, sí. si usted lo tirara ese ejercicio a resultado acumulado, ¿sería un asiento a la apertura igual? Eso en el momento que primero que nada, en el momento que lo detecte, ¿ya? En el Sí, momento que obvio. detecte, yo voy a hacer la regularización, ¿ya? Sí, sí, sí. Sí, por el momento que lo detecte y lo tendré que informar como un movimiento del periodo, ¿ya? Mm. Ya, pero no es un asiento a la apertura. Yo creo que no, colega, No, porque no no lo porque voy de a igual poner. forma, Mm, claro, no porque de igual forma tú es una regularización, ¿ya? mm, Es una regularización. Acuérdense usted que en contabilidad cuando nosotros detectamos algún error, algún ajuste que hay que hacer, que no sea el ajuste producto de las NIC SP, digamos un ajuste normal, esos ajustes tenemos que hacerlo en el momento que lo detectemos, ¿ya? Y ahí lo vamos a contabilizar. Por ejemplo, Ah, ya. no- 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 digamos, las NIC establecen ciertos requisitos para hacerlo en qué momento. Pero cuando nosotros tenemos que regularizar alguna operación que la detectamos hoy día, ¿no es cierto? Ya han pasado 10 meses ya, yo la voy a regularizar hoy día y con las cuentas que en algún momento se intervinieron. Y esa regularización yo la voy a informar en el momento que la detecté y en el momento que la registré. ¿Ya? Profesor, Porque de lo Ya. contrario, sí, estamos pasaditos como en 2 minutitos. ¿Nos vamos a ya, almorzar o quiere continuar? Los hacemos, alumnos no sé. no, no, hacemos un break entonces. ¿Quiere Faltan esperar? un Profesor, cuarto para las 3. ¿Ya? ¿Alguien está haciendo Ya. una consulta, Juan sí, Fuentes? profesor, Sí, la dígame. última, entonces, un ajuste que implique la cuenta resultado acumulado no necesariamente es un asiento de apertura, ¿cierto? No necesariamente, porque podría darse, Ya, porque yo podría mm, detectar hoy día claro, un hecho que está incorrecto, ¿cierto? sí, ¿Ya? sí, ya, Y en ese ahí me aclaró. momento, acuérdense que en ese momento que yo detecte cualquier, digamos, error o qué sé yo lo voy a registrar en ese momento, Ya, ¿ya? Con sí, las cuentas que intervienen, qué sé yo, ¿ya? Para dejar las ujú, cuentas actualizadas, ya, ¿ya? ya, Ya. Listo, gracias. Nos vemos, ya, muy bien, profesor. Ojalá se ya, restablezca el servicio, su parte. Que ya, tengan pues, que tengan buen almuerzo. ya, gracias, nos vemos. gracias. ¿Qué agradece?